Bueno, buenos días a todos. Vamos dando inicio a un nuevo call de BAPSA mientras se van conectando algunos de los participantes. En esta ocasión nos va a estar acompañando la gente de SBS Fondos, Janina, Juan Ignacio y Juan Manuel, para hablar un poco de coyuntura económica en un año raro, complicado de cara a las elecciones. Así que vamos a esperar 2 minutitos más mientras se van conectando y, y seguimos. Bueno, ahora sí. Yani, todo tuyo. Y nada, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Yo voy a hacer una presentación de SBS Fondos, quiénes somos, y después les voy a dar paso a los chicos con la presentación más técnica. SBS Asset Management es la gestora de fondos del grupo SBS. Nacimos en el año 2007. Actualmente tenemos 19 fondos abiertos y 4 fondos cerrados. Nuestro AUM, o sea, nuestro Asset Under Management, es de 450.000 millones de pesos. Estamos top 10 y en lo que respecta a ranking patrimonial de las principales gestoras por market share, estamos en el ranking general, que incluye a gestoras bancarias y no bancarias, en el puesto número 12. Y en lo que es el ranking de gestoras independientes, como somos nosotros, estamos en el puesto número 4. Nuestro market share es de 3,1%. Yendo a lo que es, voy a pasar rápidamente, esta es una presentación institucional y no les quiero quitar mucho tiempo, pero sí quiero que se lleven una idea de quiénes somos y qué presencia tenemos. Nuestra manera de manejarnos con nuestros socios, como en este caso es BAPSA, tiene que ver con reportes que hacemos de manera diaria, semanal y mensual, en donde compartimos información de mercado e información de los fondos. También brindamos capacitación y soporte y tenemos presencia en eventos, ya sea tanto para los inversores como en eventos institucionales del mercado de capitales. ¿Cómo estamos estructurados? Nosotros somos la sociedad gerente, SBS Asset Management, nuestra sociedad depositaria es Banco de Valores, nuestro partner en lo que es la calificación de riesgo es Fitch Ratings y nuestros auditores externos son Price y Deloitte. Acá les queremos presentar nuestro abanico de fondos por fecha de lanzamiento. Iniciamos en el año 2008 lanzando lo que es SBS Acciones Argentinas, luego SBS Renta Pesos y SBS Ahorro Pesos, que es nuestro money market. En el año 2010 lanzamos los fondos Balanceado, Estrategia, Gestión de Renta Fija. En el año 2011 ya lanzamos nuestros fondos de aplicación específica, como son SBS Pymes, SBS Pesos Plus y Desarrollo Abierto. En el año 2012 incursionamos en lo que son fondos en dólares con el SBS Renta Dólares, 2016 SBS Latam y 2019 SBS Renta Mixta. En lo que respecta a fondos cerrados, tenemos 4 fondos cuyos lanzamientos fueron en el año 2017, SBS Infraestructura y Desarrollo Productivo, también en el mismo año el SBS Ganadero, 2018
renta fija y 2019 SBS Crea Urban Desarrollo Inmobiliario. Esta es nuestra estructura, nuestro director, Damián Susek, nuestro jefe de portfolio, Juan Ignacio Alonso, nuestro jefe de trading, Santiago Campins. Tenemos varios analistas que acompañan a este equipo. Mi rol es el de Sales Manager y Juan Manuel Franco y su equipo es el economista jefe y se encarga de toda la parte de research. Acá les queremos mostrar todas las calificaciones que tienen todos los fondos, como podrán ver, siempre por arriba de A a más. Y por último, la diversificación de nuestra familia de fondos de acuerdo a nuestro tipo de perfil del inversor. Si buscamos un ahorro, tenemos lo que es ahorro pesos y gestión renta fija, que es nuestro T+1. Los fondos en dólares, como bien mencionaba, el renta mixta tiene un perfil conservador y el SBS LATAM tiene un perfil moderado. Luego nos movemos hacia perfiles moderados con nuestro SBS Estrategia, que es nuestro fondo de deuda corporativa, SBS Renta Dólares, que es una cartera dolarizada con activos soberanos y subsoberanos, SBS Renta Pesos, que es nuestro fondo de la curva en pesos, SBS Capital Plus, nuestra estrategia Dollar Link, y SBS Balanceado es nuestro fondo de renta mixta. Para perfiles agresivos tenemos SBS Acciones Argentina, que es Equity, y los de aplicación específica, SBS Pymes, que es nuestro abierto Pymes, nuestro fondo abierto Pymes, y SBS Desarrollo, que es un proyecto productivo de economías regionales e infraestructura. Esta es la presentación institucional de quiénes somos, así que ahora le doy el paso a Juan Manuel para que nos dé todo el view macroeconómico. Dale, ahí les comparto la presentación. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien, Juanma. ¿Esta barra la están viendo ustedes? Bueno, la idea es mostrarles un poquito qué es lo que estamos viendo desde Research de SBS y cómo se complementa esto también con las decisiones de los fondos, las decisiones de cartera, que después les va a comentar Juan y más adelante. Trajimos unos bullets, digamos, como disparadores, para que vean en qué contexto estábamos, ¿no? O sea, obviamente supongo que la mayoría de la gente que está acá en el call está informada, pero bueno, estamos en un año electoral en el cual la sorpresa vino hace un mes más o menos, que fue que Milei ganó las PASO, fue el candidato más votado. De todas formas, si se repitieran los resultados de las PASO, tendría menos de un tercio en ambas cámaras, lo cual limita el margen de maniobra que él pueda tener, y va a requerir, en caso de que él sea el que gane, con un resultado parecido al de las PASO, o con algunos puntos más, va a requerir de consensos y de acuerdos con el resto de las fuerzas, que eso un poco en las últimas semanas se empezó a ver, ¿no? Algunos contactos con el sindicalismo, con gente de lo que él antes o todavía llama la casta. Todo apunta a que, según las encuestas post-paso, se enfrentaría Milei con Massa, el actual ministro de Economía, en un balotaje, porque bueno, ninguna encuesta hasta ahora da que Milei pueda ganar en primera vuelta. O sea, si alguien gana en primera vuelta es Milei, pero hasta ahora nada indica que esto pueda pasar. En las últimas semanas, como todos habrán visto en las noticias, Massa viene lanzando varias medidas con las cuales trata de captar el voto y efectivamente ser el que llegue a segunda vuelta. No hay que olvidarse que si vos mirás por candidato individual, en realidad tenés primero Milei, segundo Massa y tercero Bullrich, y por espacio te queda primero Milei, segundo Cambiemos y tercero Unión por la Patria. Entonces, bueno, como que pareciera que a priori la más complicada es Bullrich, porque bueno, como que quedó ahí en el medio y bueno, por ahí algún votante más anti-kirchnerista o antiperonista en general
dice, bueno, yo quiero que pierda el peronismo, pero el que más chance tiene de ganarle es Milei, entonces la votaba Cambiemos y después se va Milei, entonces como que quedó en el medio y eso la complica un poco y las encuestas así lo marcan también. No hay que fiarse tanto, pero bueno, es lo que tenemos por el momento. Pasando a lo que es cambiario, el día post paso el gobierno devaluó el dólar oficial a 350. El objetivo no era tanto la acumulación de reservas como sí lo era el recibir el desembolso del fondo. Fíjate que fue una devaluación que no logró mucho porque la brecha cambiaria se mantuvo, la inflación se aceleró, así que fue una devaluación más para recibir el desembolso. Después de eso, el central subió las tasas fuertemente, después de la devaluación. La tasa efectiva anual está arriba de 200%. Esto te presiona los agregados monetarios porque los pagos de intereses te siguen creciendo y vos tenés que hoy por hoy, como lo vamos a ver después bien claro en un gráfico, esa es la principal fuente de expansión de pesos que hay hoy. Y es interesante ver cómo se ratifica el view que venimos teniendo hace meses, o hasta años, diría año y pico, que después del dato de inflación de agosto, del 12,4, el central no subió las tasas, y esto te marca que las decisiones de tasas no son para bajar la inflación, sino para limitar la tensión cambiaria que pueda surgir, ¿no? Entonces, bueno, tenés intervención del central en la curva de pesos, que también los tiene que esterilizar y también te aumenta, digamos, los pagos de intereses. Y hablando de intervención del central, tenés también por el lado de los dólares, porque el cepo fue avanzando, fue siendo cada vez más duro, y vos podés comprar dólares en el MULC hoy como Banco Central, pero más o menos estimamos que la mitad de eso se te va en las intervenciones en los MEP y contado con liqui. Entonces, la posición de reservas no se ve tan favorecida pese a la devaluación que vos hiciste. De hecho, el salto que pegan las reservas, lo vamos a ver ahora, obedeció más al desembolso del fondo que acumular reservas vos, digamos. Yendo a lo que son los activos, vemos que hubo un comportamiento dispar. El Merval hace poco salió de una racha de 9 caídas consecutivas. Pudo recuperar el nivel prepaso, pero el Merval antes de las pasos ya estaba un poco más por arriba, más o menos en los $850, medido el dólar libre. Los globales sí no recuperan todavía el nivel prepaso, por distintas cosas que les vamos a ir mencionando ahora. Somos constructivos con los dos tipos de activos de riesgo, o sea, Merval y globales. En Merval tenemos alguna preferencia por algún sector. Al mediano plazo somos constructivos, pero en el corto reconocemos que puede haber incertidumbre, más que nada por lo político, ¿no? Y yendo a los pesos, vos tenés que, hoy tenés un carry cero del FX oficial y tenés un SER que tiene un carry de 2 dígitos, pero como vamos a mostrarles ahora, ya la pregunta pasa a ser cuándo devalúan de nuevo, porque la realidad es que si vos miras el tipo de cambio real, lo vas a ver que perdió más o menos, ahora les mostramos, pero perdió más o menos la mitad de las ganancias de competitividad que tenía, porque devaluaste, lo mantuviste ahí y tenés una inflación de 2 dígitos, ¿no? Pasando un poquito para que vean todo lo que les comentamos ahí en los disparadores, este es el famoso índice de confianza del gobierno, de la Ditela. Ya anticipaba este índice que el resultado de Unión por la Patria no iba a ser muy bueno y estuvo más o menos en línea con lo que viene estando históricamente de resultado electoral para el oficialismo. Tuviste una participación que si bien fue mejor que la de las PASO, la de las PASO del 21 no llegó al 70%. Se supone que en la general debería mejorarte un poco la participación. Acá lo que les decía de las encuestas, fíjense que también hay sesgo a ganador, ¿no? En las encuestas, porque antes de las PASO lo ponían tercero a Milei, está bien, Milei 15, 20 puntos, pum, las PASO 30, y ahora todos lo dan arriba de 30. Entonces por eso les decimos que no hay que fiarse, pero bueno, nosotros cumplimos en mostrar lo que marcan las encuestas. Y acá lo que les decíamos del margen de maniobra, o sea, si se repitiera el resultado de las PASO, Milei está expuesto al juicio político, porque vos con 2/3 del resto le podés iniciar juicio político a
el presidente, el vice, gente de la Corte Suprema y al jefe de gabinete, entre los principales puestos. Te quedaría Cambiemos como primera fuerza. Esto está por verse, porque bueno, si Cambiemos sale tercero en la elección general, estaría perdiendo bancas. Como son las de 4 años antes, el que está más comprometido en eso es el Frente de Todos, que arrasó en el 19, entonces como que tiene que defender, es como en el tenis, ¿viste? Tenés que defender los puntos, bueno, defendés los de 4 años antes y te había ido bien, y los de Cambiemos no defienden menos. Y los de Milei es todo upside. Ponele que Milei le vaya un poco mejor en la general, que es la que te cuenta para esto, igualmente no llega al tercio, tendría que arrasar por bastante, y sobre todo en lo que es senadores, pareciera que, bueno, que el aparato, tanto de Cambiemos como de Unión por la Patria, va a estar un poquito más firme, y debería irle un poco mejor en el relativo, si ese aparato se pone a jugar, irle un poco mejor tanto a Unión por la Patria como a Cambiemos, que a Milei, sobre todo en provincias del norte en las cuales no se esperaba que al tipo le fuera tan bien a presidente, ¿no? Abandonando lo que es político, solamente para que tuvieran un panorama de cuál es la situación, el principal síntoma del desequilibrio económico que vos tenés hoy es la inflación. Se conoció hace poquito que fue de 2 dígitos mensual en agosto. Ya se esperaba, entonces no sorprendió tanto, pero bueno, tenés un ritmo que se te duplicó desde julio. Fíjate que es la inflación mensual más alta desde febrero del 91. Acá lo que hay que decir es que vos encima en febrero del 91 estabas bajando la inflación porque estabas por iniciar la década de estabilidad, y acá no me queda claro que ese 12,4 sea lo más bajo, lo más alto que vayamos a ver en un tiempo. Entonces es un contexto totalmente distinto. En el 91 vos estabas bajando la inflación, fíjense cómo se desploma la inflación mensual, tenés ese pico de la convertibilidad y después tenés meses, después a lo largo de los años se fue empeorando el panorama de inflación. Estuvo afectada sobre todo por lo que fue la devaluación. Fíjense que encima el contado avanzó bastante más, o sea, los dólares libres, ahí pusimos el contado con Galicia, pero los dólares libres subieron bastante más que el A3500. Alimentos y bebidas, algo que golpea de lleno en lo que es el electorado, fue el rubro que más subió. 11 de los 12 rubros subieron a 8,5 o más, y la mitad subieron a 2 dígitos. Para septiembre, como la metodología del INDEC involucra relevamientos durante todo el mes, algunas cosas vos las relevaste antes de la devaluación, entonces se supone que vos tenés un arrastre bastante importante. Esto es lo mismo, esto es la dinámica de la inflación, pero acá se va a ver mejor. Vos tuviste un pico de inflación semanal después de la devaluación. Acá nosotros lo mostramos como intermensual, esto lo calculamos en base a datos de alta frecuencia de Ferreres. Ahora acuérdense que van a estar también para mirar los datos de alta frecuencia del gobierno, y no te da tan distinto. O sea, te da que el ritmo intermensual sigue siendo de 2 dígitos, con variaciones, digamos, según la medición que vos tomes, pero todavía septiembre lo tenés en 2 dígitos, pese a que tuviste una desaceleración. Volviendo acá, esperamos una inflación de 160, 170, con riesgos al alza. Si tenés algún otro episodio cambiario, por ahí, no tanto en el oficial, que eso podría, ahora lo vamos a ver bien, pero tenés saltos cambiarios de los dólares paralelos, y eso te da volatilidad y eso te afecta, como por ejemplo fue en abril, ¿no? Fíjate que también están muy desancladas las expectativas, porque no tenés ancla de nada, el ancla cambiaria no te sirve, ancla fiscal, olvídate que haya, por lo menos hasta que arranque una administración nueva, porque de hecho lo vamos a ver en un ratito, pero todas las medidas últimas que se han tomado tienen un costo fiscal importante, y fíjate cómo el REM solamente ve una inflación de menos de 1 dígito, que igual es 9,1 y 9,3, en lo que es octubre y noviembre. Después todos los otros meses, hasta febrero, ve de 2 dígitos.
está implícito también en esto, me parece, el view que tengan los analistas sobre cuándo se puede dar un nuevo salto cambiario. Y acá tenés otro problema, que acá se ve muy bien en el gráfico cómo se va distorsionando. Fíjate que esto es base 100 2019, esto es todo el gobierno, y fíjate que vos tenés una distorsión de precios muy importante que va a hacer que cuando vos inicies un programa de estabilización famoso, del que todos hablan, que dicen que lo tienen, aún haciendo eso y aún arrancando a hacer las cosas bien, esto hace que vos al principio tengas un salto inflacionario sí o sí. O sea, para que la inflación baje, primero va a tener que subir por encima de lo que está hoy. Tenés desequilibrios, sobre todo en lo que son los precios de los regulados. Ahí estuvo un poco más metido el FMI en las sugerencias que viene haciendo, pero que igualmente, fíjense que están muy atrasados con respecto a otros precios, los servicios también. Entonces, bueno, cuando vos arranques a hacer las cosas bien para bajar la inflación, vas a tener que, al principio sube, y ahí el problema me parece que puede llegar a ser político. Vos fijate que estás en un escenario de 3/3 y hay que ver qué tanta espalda política tiene el que gane para bancarse esto, que sí o sí va a pasar. O sea, sí o sí la inflación va a subir más antes de que baje. Esta es una de las cosas que les comentaba antes, el peso de los intereses de los pasivos del central. Las tasas suben por niveles por arriba de 200% efectivo anual. Entonces los intereses anualizados mirados hacia adelante, ya los tenés en un porcentaje muy alto de la base monetaria. Esta es una de las principales fuentes de presión. Fíjense que la base monetaria amplia, que es la línea negra de arriba, te la explica más que nada lo que son los intereses, más allá de todo lo que vos estás esterilizando, que es la línea violeta. Si vos lo mirabas esto en el 2022, vos veías que cuando pasa el sell-off de pesos de 2022, de junio, ahí el central se mete a comprar activos y eso hace que te pegue un salto la tasa de expansión, y después con el dólar soja también. El dólar soja que corre hoy no te pasa esto porque está instrumentado de una forma que vos podés liquidar una parte al dólar financiero, ¿no? Después, para seguir con lo que es agregados monetarios, fíjate que se habla bueno, toda la expansión de pesos que decimos, pero si vos lo medís contra el PBI, si vos lo medís en dólares libres, vos tenés que, la carga es un poco menor de la que era con la famosa bomba de las LEVAX del 18. Entonces vos estás bastante abajo mirando la base monetaria amplia en contado con liqui que lo que estuviste en otro momento. Lo mismo te pasa con la base monetaria a secas, y también estás un poquito más abajo que ese momento en porcentaje del PBI, ¿no? O sea, sobre todo está bueno mostrarlo en contado con liqui por todo lo que se habla de rescatar los pasivos del central, si ganara Milei y todo eso. Esta es la razón por la cual las tasas suben cuando tenés un tema cambiario. O sea, fíjense que la historia te viene marcando, el gráfico queda un poco distorsionado por cómo se voló el dólar, pero en realidad si lo mostrábamos, ponerle este gráfico en junio por ahí, vos veías que había una correlación importante en la tasa de avance intermensual del contado y de la inflación general y núcleo. El déficit pacifical, o sea, estos intereses que les digo, es lo que más pesa hoy, más que el déficit primario, que el déficit primario es, o sea, el desequilibrio fiscal es la raíz del desequilibrio de todo, pero vos fíjate que hoy no es lo más importante, porque subiste tasas tanto y esterilizaste tanto y emitiste tanto por varias vías, que vos fíjate que los intereses te pesan mucho más. Se ve bien claro ahí. El déficit primario ya casi que te diría que no importa en el corto plazo. Fíjate que te recalibraron las metas y seguramente hoy se conoce el dato de agosto, seguramente te hayas pasado, y si no te pasaste en agosto, de suerte te vas a pasar en septiembre. De hecho, todas las medidas que se tomaron ahora últimamente te aumentan el déficit entre 0,8 y un punto del PBI,
Tuviste algo más de recaudación porque ahora el impuesto país agarra más cosas, pero igualmente es una meta que realmente no se va a cumplir. Y también dejó de ser un ancla, ¿no? O sea, hace rato nunca la usó como ancla este gobierno, ni pensó hacerlo, pero bueno, es una meta que ya no importa y electoralmente tampoco importa, porque cuando te vengan a revisar los del FMI ya va a haber pasado el balotaje si es que hay. Entonces, como que no había incentivos a cumplirla mucho. Fíjate que de hecho vos ves el gasto desestacionalizado y si bien se dice que el gasto interanual cae, es por licuación y porque ajusta por inflación del pasado, pero si vos lo agarrás real en términos desestacionalizados, vos ves que la tendencia es al alza, o sea, cuando vos tomás, digamos, el gasto puro, y eso te muestra que el déficit fiscal mucho no va a importar de acá a fin de año y van a importar otras cosas. Tenés que tener un déficit muy por abajo de lo que tuviste en los años previos, en los últimos 5 meses del año para cumplir, o sea, es muy difícil. La otra meta, que también es muy difícil, es la de reservas. Fíjense que el saltito ese te lo pega el desembolso del fondo y después le devolviste guita también hiciste un pago en el fondo, para el fondo y también le devolviste guita a estos préstamos de corto plazo que tuviste para poder pagarle antes. Pero fíjate lo lejos que estás de los 3.600 que tenés que llegar para la meta. El segundo semestre en el MULC no es bueno. Fíjate que salvo el dólar soja del año pasado, siempre en promedio, en años de controles de cambio y electorales, nunca estuviste muy bien. Te pusiste a usar el swap, usaste el swap para pagarle al FMI, te dejaron pasarte un poco, pero bueno, devolviste swap y ahora también hasta te estás quedando sin yuanes porque el segundo tramo del swap el Fondo Monetario mismo dijo que no se sabe si se va a habilitar o no. Entonces, fíjate que estás ahí en los 5.000 del primero que podías. Acá, bueno, esto es para que vean cómo se desacopló, digamos, el contado, el dólar, frente a otras variables nominales. La brecha, fíjate cómo cae inicialmente en la devaluación, pero después sube y ahora estás más o menos como estabas antes. O sea, no te corrigió nada en ese sentido. Tipo de cambio contado con liqui, nuestras estimaciones teóricas nos lo ponen en 6.60, 6.80, o sea, por abajo de lo que está hoy por hoy. Tuviste, fíjate, muchos meses por abajo de estos valores teóricos que nosotros calculamos según la relación con el SER y con los agregados monetarios. Y acá lo que les decía del tipo de cambio real, esto está todo en pesos de hoy a distintas fechas, está hecho al 18. Vos fijate que en la devaluación, cuando te vas a 350, el 14 de agosto, sería en pesos de hoy un tipo de cambio de 382 pesos, y hoy estás en 350, entonces bueno, calculado a precios de hoy, vos tenés que perdiste más o menos la mitad de la competitividad ganada de la devaluación, y si vos medís el contado con liqui en tipo de cambio real, vos tenés que el máximo no se dio en la devaluación, sino un poco después, a fines de agosto, y que desde ese pico de fines de agosto a hoy el tipo de cambio real contado con liqui perdió todavía más. Sigue igualmente, acá lo ven bien, caro con respecto a la historia en realidad, porque más allá de que está por encima de estos valores teóricos que les pasábamos antes, si vos agarrás a pesos de hoy todo, vos tenés que cuando saliste de la convertibilidad, tenés para el oficial un tipo de cambio de 675 pesos de hoy, que en ese momento era una barbaridad. Tenés también que cuando gana Alberto Fernández las PASO, el tipo dice el dólar a 60 está bien, que es cuando se fue ahí a 60. Eso hoy es un valor de 475 mangos del oficial. Si bien el oficial está abajo de eso, el contado con liqui está muy por arriba. Entonces, la sensación es que el contado está caro y el oficial lo vas a tener que ajustar, pero que no se debería convalidar en una eventual unificación, que no vemos que vaya a ocurrir en el corto plazo, más cerca, si querés, de lo que está hoy el oficial que lo que está el contado. Obviamente,
no tenés la situación, o sea, antes no tenías la situación de las reservas netas negativas en casi 4.800 palos, eso es una diferencia importante, pero vos fíjate que en las corridas de Cristina nunca pasó los 620 mangos de hoy, ¿no? O sea, esas tres corridas de Cristina, nunca pasaste el nivel que estás hoy en día, ¿no? O sea, como que parece que hubo una reacción bastante importante, influye mucho la incertidumbre política, influye mucho los rumores de la dolarización y todo, y también las reservas netas que están ultra negativas, ¿no? Pero bueno, como para que lo tengan ahí en claro, digamos que mirado históricamente en términos reales, por ahí parece caro. ¿Puede estar más caro? Obvio que sí, porque dependés del flujo, pero pareciera que de haber una convergencia entre los dos, debería irse, qué sé yo, por lo menos a la zona de los 475, esos que les digo, que son los de 60 mangos está bien de Alberto. Obviamente tendrías que fortalecer las reservas de alguna forma con otras medidas más también, ¿no? Acá, para empezar a pasar un poco a mercado, vos tenés que, más allá de lo que les comentaba del tipo de cambio real antes, vos tenés que ahora el carry del dólar oficial es 0 contra una inflación de 2 dígitos. Ahí se los puse en tasa efectiva mensual y anual. Hoy por hoy medio que mirás la mensual ya, porque el corto plazo es lo que manda, pero fíjate cómo te dispara la tasa de devaluación comparada intermensual y ahora estás en 0 para ambas, frente a una inflación de 2 dígitos. Como que pasa a ser, en lo que es pesos, medio una cuestión de timing, porque vos fíjate que la curva de ROFEX estaba invertida el 11 de agosto, el viernes prepaso, el día de la devaluación ya toma una forma normal, pero con el correr del tiempo se fue para arriba. O sea, tenés una TEA de diciembre por arriba de 720, está más o menos 750 por ahí. Y si bien caen después, siguen altísimas, ¿no? Como que el mercado ve que, o después ya en octubre ya le cree que va a mantenerlo en 350 medio, pero ya en noviembre, post-balotaje, o en diciembre, cuando agarra a alguien nuevo, o el mismo, ven que puede haber un salto y así lo muestran las tasas implícitas en los futuros, como que ya el mercado ya ve a ver cuándo le pegan el salto de vuelta, porque la verdad es que con esta inflación de 2 dígitos es jodido mantenerlo ahí, y la decisión ser dollar link medio que pasa a ser más una cuestión de timing, ¿no? Para pasar al final a lo que es activos de riesgo, acá tenemos los globales. Fíjense que no llegaron todavía a los niveles prepaso. Este es un gráfico que nos gusta mirar porque son los trades que vos podés tener dentro de la curva de globales. Hoy por hoy, los globales, y para mí el GD41 es el activo de riesgo que mejor te defiende ante la baja, porque si vos mirás en términos relativos, el 41 perdió tanto contra el 30, que fue el que mejor performance relativa tuvo, por lo menos desde mayo hasta ahora, y contra el 35. O sea, y el 41 además lo que tiene es que tiene primero un mejor cupón que todos menos que el 38, o sea, en el salto ahora el 38 es el mejor, y tiene un indenture mejor, o sea, tiene mejor protección legal, eso no es menor. Obviamente que el GD30 lo que tiene, como vamos a ver ahora, es que ya el año que viene te paga $4 cada 100. Entonces, si la curva de Argentina fuera algo, verá que igual te pongo curva de 2 dígitos, ¿no? Pero si fuera algo más normal, los que más upside tienen son los bonos cortos, o sea, 29 y 30. Acá es suponiendo una curva flat, digamos, pero para hacer el ejercicio, ¿no? O sea, y el 41, obvio, es el que menos rinde de todos, por más que rinde mucho. Entonces, bueno, sería el que menor ganancia tiene ante un desplazamiento de la curva. El G30 creemos que se va a pagar la amortización el año que viene, o sea, lo que es pagos de mercado en dólares no son, si bien son más altos que en el 23, no los vemos tan imposibles. Ya en el 25 pagás más, pero bueno, se supone que ahí no vas a tener el tema de la sequía, somos constructivos en lo que es la balanza energética. En global es tener en cuenta esto también, pese a que se desprenden
los no residentes se desprenden de globales, igual sigue siendo una posición importante como para que si llega a determinada paridad te los revienten y salgan. Pese a que nuestro view es constructivo para los globales en general, eso hay que tenerlo en cuenta porque técnicamente puede pasar. Mirando spreads, creemos que el spread de legislación está alto. Acá tenemos el 35 y el 30. Fíjate que desde los picos, el AL30 contra el GD30 cayó bastante ese spread. El del 35 y el de los 35 ahora hasta favorece al AL. Pero bueno, mirando el comportamiento de los dos, pareciera que hay un poco más de espacio para que corrija. Si bien ya corrigió bastante ese spread, bueno, a alguien por ahí le puede interesar. Otro spread que nos gusta, pasando a provinciales, es el del Buenos Aires 37. Fíjate que quedó muy abajo con relación tanto al GD30 como al 35, y por ahí perfiles arriesgados pueden apostar a esto. Vemos difícil que si no hay un evento de crédito del soberano, haya uno de la provincia. O sea, es como están muy atados los destinos de los dos, y el PBA 37 para alguien arriesgado, por ahí puede ver valor. Aparte tiene un cash flow interesante, ¿no? Para ir un poco cerrando, hacemos el mix acá de los globales con el Merval. Lo que les decía antes, los globales no recuperan el nivel prepaso. Este es un promedio ponderado por outstanding de los globales. La brecha entre el rendimiento year to date del Merval y los globales estuvo muy alta allá por mediados de año, corrigió, después de las PASO volvió a estar mejor el relativo para el Merval, y por ahora parece que se encuentra en un nivel por encima de ese máximo, pese a que en promedio year to date tienen retornos positivos. Acá, comentario final mío de lo que es el equity. Esto es el Merval en dólares constantes, o sea, ajustado por inflación de Estados Unidos. Corregiste un poco, pero ya te estabas acercando. O sea, en esos 850 que les decía antes, esa línea punteada que ven es $870 de hoy para atrás. Entonces ya estaba llegando medio al promedio. Yo creo que son niveles de Merval para ser bien selectivo en lo que vas a estar. Por ahí ahora lo cuenta Juani cuando hablen de ver la estrategia del fondo de acciones, pero por ahí en el corto plazo reducir beta no pareciera una mala opción. Y desde los fundamentals, la posición financiera de las empresas está mucho mejor que lo que estaba antes, simplemente por una cuestión de que el cepo cambiario los obliga a desendeudarse, y algunos, fíjate que hasta tienen deuda neta negativa, o sea, la caja supera la deuda, y después, bueno, en lo que es cash flow, fíjate cómo desde el 20 hasta hoy mejoró mucho en dólares, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les quería comentar, porque, bueno, el análisis para las carteras y todo es top-down, así que como para que tengan un view de qué es lo que está detrás de las decisiones que se toman, ¿no? Ahí les dejo de compartir y te doy la palabra, Juaní. Vale, gracias. Gracias, Juanma. Sí. No, gracias a ustedes. ¿Ahí se está viendo? ¿Bien? Sí, sí, perfecto, Juan. Perfecto. Bueno, me hubiese gustado arrancar por el fondo de acciones dado el pie, pero elegí arrancar como más conservador hacia menos. Así que arranco por el temas 1, que es nuestro gestión renta fija. Esto es como para hacerle un pick-up al money market para un horizonte de, no sé si unos pocos días, pero unas semanas, un mes. Nosotros tratamos de enfocarlo principalmente en lo que es la reducción de la volatilidad. Es decir, no es un tema uno agresivo que por ahí le pongamos lo de mucho ser y demás, sino que es más bien conservador, tratando de bajar la volatilidad, y lo que miramos bastante es el rendimiento ajustado por volatilidad o por riesgo,
que 1816 lo publica y el fondo consistentemente está en el top 3. Después por ahí con lo que es Ceres, a veces sí le hacemos, ahí se ve que tenemos más o menos 18 puntos. Normalmente lo que son les Ceres del soberano tratamos de empezar a llevar cuando le falta un dato de inflación o a lo sumo 2, llegado a excepciones. Entonces sí, bueno, si asumo X dato, que es el escenario base nuestro, ¿qué TNA me queda? ¿Cómo compara eso contra la LEDE? O el caminito inverso, ¿a qué dato de inflación me iguala el rendimiento? Y ahí por ahí, si es atractivo, le hacemos una apuesta. Y si no, lo otro es la otra pata Ceres donde dice subsoberano, que son letras de Provincia de Buenos Aires, que eso como queda vengadito y también le bajas la volatilidad y por lo menos te da algo de pickup de rendimiento. Después el core del fondo es LEDs, LECERES, LELITE de soberano y se complementa con algo de fideicomiso, algo de ONs y demás. En segundo lugar, está el SBS Estrategia, que es nuestro fondo de corporativos. Ahí lo que hacemos es directamente para el que quiere esquivar al soberano, en no tener soberano de ningún tipo. Y tratamos de mantenerlo más o menos en un 80% de aplicación a corporativos y después el resto cash. Y está más o menos diversificado en lo que es monedas y tasas. Hay 28 puntos de hard dólar, 23% de UVA, 21,5% de dólar link y después el resto es pesos. Y después lo que quiero destacar es decir, si el fondo es corporativo, lo que importa, lo que hay que mirar en mi punto de vista, por lo menos para comparar fondos corporativos, es bueno, qué hay detrás del fondo, ¿no? Y si acá se ve en el top 10, no tengo la cuenta a mano, pero era más o menos un 60, digamos, hay 60 puntos del fondo que están en los top 10 créditos, que son los que están ahí hasta la línea, que es de lo mejorcito que hay en el país. Entonces, si ya más o menos ahí tenés 60 puntos más 20 de liquidez, o sea, a grandes rasgos hay 80 puntos del fondo que está dentro de los mejores créditos que hay. Y creo que esa es la principal fortaleza del fondo, es decir, que estás básicamente seguro de que no va a haber riesgo de crédito con los tipos de activos que estamos llevando. Después, bueno, esto después la presentación la pueden tener. Esto es cómo se viene comportando el fondo en lo que va del año contra el FX oficial y el contado. Y bueno, algo lo va acompañando. Después, como tenés, no es todo en dólares o dólar link, tiene sus... Es decir, no es un proxy perfecto, no es un fondo de cobertura ante una devaluación, es un fondo de cobertura ante el soberano. Pero bueno, los fondos, los activos que están atrás están bastante buenos. Después trajimos el SBS Renta Pesos, que es un fondo de renta pesos discrecional, que en los últimos años, dada la coyuntura, viene siendo un fondo prácticamente SER, que ahí está en un 80, casi 81 de SER, metiendo SER y UVA. Y mayormente lo hacemos con soberanos, porque es donde hay más oferta y también por el diferencial de tasa que en algunas ocasiones parece excesivo. Y también lo que tratamos de hacer es estar bastante cautos con la duration del fondo, que está en 0,45, sobre todo por temas de temores hacia el soberano y demás. Entonces la posición core del fondo es entre Leceres de noviembre, enero y TX24, que es por ahí el punto justo donde te captura la aceleración de la inflación de ahora y de los próximos meses. Esto es un detalle de cómo viene siendo el rendimiento mensual del fondo contra el SER. Acá lo que se ve clarísimo es en los últimos meses cómo en agosto, post salto de
del FX, la curva SER empezó a comprimir una bestialidad, incluso llegando TX26 a 3%, y a medida que arrancó septiembre empezó a devolver y ahora vienen bastante pesados, y ese TX26 a +3, ayer estaba a +8. Entonces ya empezó a devolver y se nota que le va, es decir, le cuesta al fondo, si bien hicimos algo de bajar duration cuando comprimió todo, al estar tan pesado todo, empezó a laguear. Pero bueno, es decir, en lo que va del año el rendimiento viene siendo bastante bueno también. Después trajimos el Capital Plus, que es el fondo de cobertura Dollar Link. Bueno, acá la apuesta obvia es intentar cubrirse ante la devaluación. Acá hay algunos comentarios que quiero hacer de cómo funcionan los fondos Dollar Link. En primer lugar, hay distintas formas de generar la cobertura. La más típica es un Dollar Link directo, ya sea soberano o corporativo. La más nuevita que salió son los duales, que te dan, es decir, por cómo venía pasando los datos de infla y de evaluación, venía dándote carry SER y tenías una opcionalidad entre el salto del FX. Y el tercer lugar es hacer un sintético con ROFEX, que normalmente se hace contra un SER. Pero bueno, en la teoría es algo de tasa en pesos con el contrato de ROFEX comprado. Lo que suele ocurrir con este tipo de fondos es, por un lado, en la medida que la devaluación se ve, es como más tangible, hay parte del rendimiento que se empieza a capturar antes, porque los títulos nacen a una tasa y empiezan a comprimir. Entonces toda esa compresión es rendimiento que vas adelantando. Y después lo que sucede cuando pasa el evento es que tenés una suba del precio en pesos por el salto del FX y después se da una caída del, digamos, el precio en dólares o de la paridad, porque básicamente lo que rendía negativo, asumiendo que sea una evaluación en serio y, digamos, puedes tener, no digo unificación cambiaria, pero bueno, se desactiva completamente la expectativa de devaluación. Las tasas de los dollar link más o menos deberían ir a buscar las tasas de los hard dollar. Entonces, bueno, ese movimiento de tasa te pega en la paridad. Entonces, lo que te sucede es tener que tener en cuenta cuál es la duration del fondo o de los activos, porque esa variación de tasa o de paridad te puede más que neutralizar o te puede golpear bastante si el instrumento es medianamente largo. Y después el otro evento que puede pasar es si se desactiva completamente la expectativa de devaluación, digamos, el fondo medio que pierda el sentido, es decir, a lo largo de la industria, y puedes tener es decir, el incentivo está a salir del fondo y pasarte a un fondo SER, y en la medida que eso empieza a pasar en el resto de los fondos, tenés medio un puerta 12 de gente saliendo a vender productos de Dollar Link, especialmente corporativos, y eso te exacerba un poco el tema de caída de paridades. A lo que quiero ir con esto es, cuando se analiza un fondo Dollar Link, hay que tener bastante ojo con cómo está armado, porque si vos tenés es decir, a medida que te vas más hacia corporativos, que en un escenario de estrés deberían ser más ilíquidos, y a medida que la duration de los corporativos va aumentando, en un escenario de evaluación de salto considerable, tenés que tener como portfolio manager más confianza de la estabilidad patrimonial, porque si no puede ser áspero ese tema. Entonces, eso nos lleva a nosotros a tener algo en corporativos, pero tratando de cuidar el weight y hacer el resto de la cobertura, algo con sintéticos y algo con duales. Hoy por ahí lo que es sintético bajó un poco y probablemente lo subamos un poquito hacia adelante, pero bueno, en principio no quería dejar de mencionar ese juego entre
cómo queda la liquidez del fondo si hay una devaluación importante de un día para otro. Porque básicamente, o sea, en la medida que haya crawling es como, bueno, siga y no hay problema, pero si llega a pasar, vos tenés que estar preparado como fondo para poder salir a pagar todos los rescates, que a fin de cuentas es el mandato, ¿no? Si hay un rescate hay que pagarlo y si hay que generar la liquidez hay que generarla y bueno, si eso se da a nivel sistema puede ser un problema. Y acá, bueno, por ahí para mostrar los rendimientos, justo lo que es un mes es ya contra el post salto del FX y después quedó planchado. Y después, bueno, ya 3 meses, 6 meses ya se ve un poco más cómo fue el rendimiento del fondo y parte se da eso de que, por un lado, esto se veía mejor antes de la devaluación, que era la eficiencia, venía siendo como 140%, porque parte de los rendimientos ya, o parte de la eficiencia, que es cuánto rinde el fondo contra cuánto varía el FX, la vas capturando antes. Eso se notaba mejor antes, ahora quedó un poco más escondido porque como subió el FX, medio devolviste la eficiencia por ese lado. Pero bueno, creo que también como comentario, si alguien tuviera, es decir, si estamos seguros por ponerle una fecha que la devaluación es el 11 de diciembre, la peor estrategia me parece o sea, lo peor que podría hacer uno como inversor es suscribir al fondo el día 10, porque, digamos, mucho de esa es decir, el mercado se va anticipando y mucho de ese rendimiento lo vas capturando antes y probablemente si entras un día antes con la bola de cristal, tu rendimiento sea bastante malo. Después, yendo un poquito más a fondos eh, más dinámicos o con distintas series de activos, tenemos el SBS balanceado, que es el fondo donde tenemos más libertad de acción, porque básicamente es un mix del resto de los fondos y es donde vamos agarrando las mejores ideas. Y eso nos hace que el fondo tenga hoy 25 puntos de equity, 23 puntos de hard dollar, más o menos 50-50 entre soberanos y ONs corporativas. Después tenemos 18 puntos no, 30 puntos de entre UVA, duales y SER, 11 puntos de Dollar Link y después, bueno, hay alguito de Badlar y pesos. A veces es difícil describir el fondo porque básicamente tenemos libertad plena para movernos. Es decir, después hay restricciones, algunas impuestas por el regulador, algunas son impuestas internas. Es decir, no podemos ir a más de 25 en hard dollar, equity tratamos que no pase el 30% y demás. Pero bueno, en la medida que vamos viendo oportunidades, lo vamos moviendo. Y eso genera, voy a pasar a esta, que el fondo en los últimos años venga, le venga ganando, salvo en 2020 al contado, en los últimos años le viene ganando al SER, al contado, al Chopel y demás. En gran parte por el 25-30 puntos de equity que vinieron rindiendo muy bien y le dan un poco de boost al fondo. En lo que es el posicionamiento de equity del fondo, del BALA, es como una reducción del fondo de acciones y principalmente lo que tenemos es energía y materiales y digamos, no tenemos nada de bancos. Como algo comentaba Juanma, es decir, en el sector de energía, ahora lo voy a comentar con el de acciones, que ya me da el pie. El fondo de acciones también es un fondo que está bastante orientado hacia lo que es energía, oil and gas y en menor medida materiales, donde metemos ternium, malvar y loma. Y en contraprestación de eso tenemos un corto es decir, estamos menos invertidos que el índice o que los comparables en
en el sector bancario. Creo que lo que a mí me pasa por lo menos es que con el sector de energía es como que el horizonte es bastante claro de hacia dónde va. Es decir, tenés el sector de vaca muerta que viene creciendo todos los meses y tenías una restricción de infraestructura de transporte, ya sea de oleoductos, gasoductos, eh, puertos para exportar y demás. Y sobre todo eso se viene trabajando, el gasoducto, la primera parte ya está, se están haciendo oleoductos y demás. Y a nivel, es decir, es como que tenés que esperar 1 o 2 años a que todas esas obras se pongan en marcha y después eh, el sector tiene todo para crecer y ya te va a tomar una dimensión a nivel país que no va a ser, es decir, no es despreciable. Se habla de que en unos años puedes tener exportaciones anuales incrementales de petróleo por más o menos 20 billones, que es lo que perdiste por la cosecha. Entonces, bueno, las empresas están en ese play de crecimiento y es bastante, es decir, es bastante, digamos, podés pifiarle, pero más o menos si vos tuvieras que pensar el futuro como una distribución normal de escenarios, es como que más o menos sabes para dónde va. Después puede crecer un poco más, menos, subir el precio del petróleo un poco más o bajar, pero más o menos tenés un horizonte. Con el sistema bancario, creo que esa distribución es mucho más, eh, tendría fat tail si me pongo en técnico, pero bueno, es mucho más difícil ver hacia dónde va, cómo se resuelve el tema de las LELIQs, qué pasa con la inflación. Perdón. Los bancos tienen mucha exposición al sector público, ya sea Tesoro o Banco Central, y es decir, el escenario normal sería que si empieza a bajar la inflación, se reactive el crédito y empieza a swapearse lo que es exposición al sector público por crédito, pero bueno, eh, por el momento no queda claro que eso vaya a pasar, que la inflación o la tasa empieza a tener un camino descendente. Entonces, esa dificultad en ver hacia dónde va y hacia dónde puede desembocar es lo que nos hace estar más cautos en el sector financiero. Después, si alguien quiere profundizar, hay una charla que hicimos con Clave Bursátil en enero que está subida a su YouTube, que hicimos un detalle de cada sector. Están los gráficos que mostraba Juanma, que básicamente las empresas están, digamos, la posición financiera de las empresas es sólida, porque básicamente lo que hicieron es terminaron el ciclo de CAPEX que habían empezado con Macri y se dedicaron a bajar deuda y a generar caja. Entonces, es como que hay que transitar estos meses de incertidumbre, cambio de mandato y demás, y ya a partir del año que viene y el otro, el viento de cola que tenés a nivel país de generación de flujo es bastante bueno, ya sea por energía, y ni hablar si arranca en serio lo que es litio, minería y demás, y con una cosecha que empieza a no restar. Entonces es como que ese viento lo tenés y después, bueno, necesitas como que se acomode un poco el- la gobernanza del país. Pero bueno, en ese video ahí está mucho más detallada el play o cuál es la tesis de cada sector. Volviendo un poco al fondo, acá trajimos los rendimientos, es decir, por qué hacer el acciones y no replicar en Nerval cada uno en la comitente. Y lo que mostramos es, bueno, claramente hay años que se le gana y a otros que se pierde, pero bueno, en la muestra más larga, desde 2010, el retorno anual compuesto del fondo fue de 56,7 y el del Merval fue 52,8. Eso es un poquito menos de 400 BPs.
que es muchísimo. Si alguien hubiese empezado con 100 pesos en el 2010, en el fondo hoy tendría 34.000 y si hubiese invertido en el Merval tendría 25.000. Entonces, bueno, la diferencia es considerable. Bueno, los rendimientos a distintos periodos. Yo creo que tenía el del año, pero bueno, en el año, yo había visto el FX, me suena que estaba un 100 y pico, y el fondo lleva 170, es decir, el fondo, incluso en dólares este año, el Merval también viene siendo bueno. El lag en lo que es el 2023 se da principalmente porque lo que más ralió fueron los bancos, que es donde menos estamos invertidos, pero bueno, visto como una continuación de lo que fue el 2022, que el fondo fue de los que mejor rindió en el mercado, los rendimientos siguen siendo buenos. Después salimos un poco de lo que es pesos y pasamos a lo que es fondos en dólares. Estos se suscriben con dólares. Tenemos dos. Uno es el LATAM y el otro es el renta mixta. En el LATAM, la diferencia entre los dos es que básicamente tenemos bastante de Argentina. En el renta mixta no tenemos nada. Básicamente ambos son inversiones de Brasil y de Chile. Y bueno, en el LATAM tenemos Argentina, que ahí se ve el detalle. Los créditos son los típicos regues, Oil and Gas, YPF, PAE, Vista, YPF Luz, AMPA. Y después en el renta mixtas es prácticamente Chile y Brasil. Es decir, y en ambos casos tenemos una posición grande de liquidez. Acá se ve más o menos 40 y pico de puntos. En el renta mixta y en el LATAM también. Es decir, son fondos que tratamos de ponerle poca volatilidad. Entonces mantenemos posiciones líquidas también bastante grandes. Creo que eso es todo de mi lado. Traté de acelerar un poco para que no se extienda. Buenísimo, Juan y Juanma. Muchísimas gracias. Le dejo una pregunta para resumir un poco su view y toda la información que nos compartieron. Obviamente el cliente pregunta fundamentalmente qué posición tomar previo a las elecciones. Les pregunto su view sobre aprovechar la aceleración de la inflación y posicionarse en instrumentos SER o por otro lado, aprovechar también este retroceso del dólar MEP y dolarizar las carteras para aquellos clientes que son un poco más conservadores. ¿Qué les parece que puede ser la mejor alternativa? Obviamente es hacer futurología, pero ¿qué ven más atractivo de cara al corto plazo? Mira, el que es bien conservador puede aprovechar que cayó el contado y los dólares financieros. Después por ahí el que tiene que estar en pesos y quiere aprovechar el carry del SER contra el dólar link, en el corto plazo te puede servir. El tema es que, como les decíamos antes, todo el mundo está mirando cuándo va a saltar el FX a 3.500, ¿no? Y pasa a ser una cuestión de timing, porque por ahí yo por lo menos no veo tantos incentivos a que con el resultado de las generales vuelva a saltar desde 3.50 a otro valor. Primero porque veo que hay para mí un balotaje, pero si no hubiera y si ganara Milei en primera vuelta, tampoco veo tanto incentivo a dejarle acomodado a otro esa devaluación, ¿no? Entonces, por ahí, si se cumple lo que yo estoy diciendo, que hay balotaje, por ahí hasta noviembre tenés que esperar, y yo creo que después, pensando en el balotaje y pensando en cuándo puede darse un salto, otro salto discreto del FX, sería también, o sea, si ganara Massa el balotaje, como que dice, bueno, ya está, ya gané, estoy en control de la situación y lo hago yo y ya tengo los 4 años, pero veo poco incentivo a que el gobierno actual le haga el favor, entre comillas, a otro de hacerle ese ajuste. Entonces, sí,
para el que tiene que estar en pesos puede aprovechar el carry del SER de 2 dígitos contra el 0 del dólar link, pero tiene que saber que está expuesto a que se dé el salto. De hecho, bueno, los mercados de futuros muestran que el mercado ve que pasa o en noviembre o en diciembre otro, y por ahí pensando en el 2024, ahí ya es jugar un poco con los pares SER dólar link y fijarte cuál es la devaluación real implícita que está hoy entre los dólar link y los SER. Por ahí, si querés ser, por ahí irte más lejos, pensando en que se dan los saltos cambiarios que haya que dar y que ese SER más lejano de por ahí, de mediados de año para adelante, te captura mejor ese pass-through, ¿no? Pero ahí depende un poco ya del view puntual de cada uno. Pero eso hasta no es para el más conservador, o sea, como que el más conservador en realidad podría aprovechar que bajaron los financieros, va ahí al MEP, aún con todo lo que dije antes del tipo de cambio real, Claro. Puede sentirse más seguro en ir a esa alternativa. Y después el más arriesgado, las acciones, con, con el sector energético por ahí como norte, y en lo que es globales a nosotros nos gustan también, porque las paridades están muy bajas. Está el tema de esta dolarización de Milei que dice que alguna de las propuestas, porque tiene varias propuestas en su equipo, dice, de dolarización, y alguna de ellas involucraba la emisión de más bonos, entonces eso sería más oferta de globales y te debería perjudicar el precio, pero en lo que es la capacidad de pago del país, somos constructivos también, porque en realidad el año que viene no vas a tener la sequía, está bien, tenés una deuda de importadores, ¿no? Que eso fue avanzando, entonces guita que la vas a tener que poner en algún momento, pero también empieza a caminar lo que es energía, y ni hablar en el 25, o sea, en el 25 se supone que energía, la balanza de energía va a ser mejor todavía, pero bueno, es como vos decías, es futurología, porque también gane quien gane, el acuerdo con el FMI lo tenés que renegociar de nuevo. Y ahí tenés que ver qué te dicen y cuándo le tenés que pagar de vuelta a los desembolsos, desembolso neto, cuándo el vencimiento, todo. Pero bueno, en el corto plazo para el conservador, por ahí se siente más seguro yendo a dólar. Sí, yo creo que, digamos, se vienen meses, digamos, si tuviera que ponerle fecha hasta fin de año, por decir, difíciles, de mucha volatilidad y más o menos como que puede disparar para cualquier lado. Creo que es digamos, son 3 meses que me parece que hay que ponerse en modo bicho bolita, cuidar el capital y después eventualmente, después de brindar el fin de año, con mayor claridad y poder decir, bueno, hacia dónde me paro. Creo que, digamos, si estás invertido en equity por 3 meses de rendimiento que puedas ganar o perder, el play es otro. Con el ser, ahí ya es, creo, un play distinto. Por ahí es para, como decía Juanma, para el que tiene que estar invertido en pesos o para un horizonte más corto, porque es decir, si yo tengo que pagar las vacaciones en enero, no voy a estar comprando equity. Em, Entonces, y si el viaje, por poner un ejemplo tangible, va a ser dentro del país, por ahí me conviene estar más expuesto a la inflación, que es a fin de cuentas a cómo va a ajustar el viaje. Em, y ahí sí le vas al ser. Después, no es menor el tema que decía Juanma de cuándo va a ser el salto evaluatorio, porque entre que tenés lag con la inflación después de la devaluación. Es decir, puede ser más o menos, pero un par de meses tenés. Y después tenés el tema de que el SER sale con delay con respecto a la inflación y que los bonos te agarran el SER de 10 días para atrás. Entonces, también tenés que tener en cuenta eso, decir, bueno, si me compro un bono muy cortito, capaz no lo capturás, porque cuando sale el dato de inflación eh, que te agarra toda la devaluación, tu bono ya está a fija o ya venció. Y los que sí lo van a agarrar ya van a haber subido. Entonces no es tan fácil posicionarse en ese sentido y después hay que ver hasta qué punto, si eventualmente termina ganando Milei,
qué pasa con el temor al soberano, a la curva de pesos y demás, que creo que después puede ser el punto de mayor volatilidad de los próximos meses. Buenísimo, clarísima la respuesta. Muchas gracias, Juan, Juani. Muy clara la respuesta. Y nada, bueno, vamos cerrando, ya estamos medio ajustados de tiempo, así que gracias a los tres por su tiempo, a todos los invitados por sumarse, que pasamos a recordar nuevamente que todos los días tenemos información fresca del mercado en nuestro canal de Telegram, Babsa News, y bueno, vamos a estar pasando por ahí también el webinar todo grabado para que lo tengan a mano. Así que nada, muchas gracias a todos por su tiempo y estamos en contacto. Dale, gracias por la invitación. Gracias. Estamos Gracias a en ustedes. Buena contacto. jornada, gracias a Buenas todos. tardes. Abrazo. Hasta luego.